Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en Campana Política haciendo todo lo posible en este verano para que podamos tomar contacto con todos los sectores políticos, cosa que estamos logrando de alguna manera, porque la buena predisposición de los dirigentes políticos hace de que nosotros podamos molestarlos un rato para venir a charlar sobre temas que no por ser verano son menos importantes. Así que seguimos en este ciclo que no se ha detenido y no se va a detener durante todo el año, a pesar de que, como dicen muchos, no es un año eleccionario y pareciera que esto se calma, pero no es así. Hoy hemos invitado al presidente del Partido Justicialista de Campana, asumido recientemente, que estuvo aquí antes de que se produzcan las elecciones en el PJ y hoy ya lo tenemos después de haber sido electo a través de una lista única y haber asumido en este Partido Justicialista de Campana. Así que te agradecemos, Oscar Trujillo, de estar hoy aquí con 34, 35 grados de temperatura y 38 de térmica, ¿no? Más o menos. Terrible calor. Así que gracias por venir, Oscar. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo se siente un dirigente cuando ya es presidente del Partido Justicialista? Nada más y nada menos que del Partido Justicialista de Campana, ¿no? Sí, la verdad que lo siento como un gran honor, también como una gran responsabilidad, no solo por lo que significa el cargo, sino también lo que significó políticamente haber llegado al mismo con el respaldo unánime de los compañeros y de las distintas expresiones del peronismo local. La verdad que se siente una enorme responsabilidad ocupar un puesto así en esas condiciones, porque es una lista única, igual que en provincia, pero además fue una lista de unidad, lo que no es lo mismo. Puede haber una lista única porque no se permita participar, no se escuche o se autoexcluyan compañeros. La verdad es que no hubo ni exclusión ni autoexclusión y eso permite que este consejo de partido, no solo quien habla, sientan una oportunidad histórica por trabajar no solo por la reconstrucción de un espacio político tan importante para nuestra historia local, sino también para proyectar el futuro de Campana con nuevos bríos. Un partido justicialista que gobernó la ciudad durante 20 años, ¿no? Sí, exactamente. Y más aún, ¿no? Porque la primera intendencia, la de Manuel Cáceres, seguida después por las de Alberto Armesto, significaron mucho para la historia de Campana. A lo largo de la historia de nuestra ciudad, el peronismo fue una fuerza significativa y transformadora y creo que tenemos una gran responsabilidad de volver a posicionarnos en ese lugar. También, por supuesto, de evaluar y corregir nuestros propios errores. Ninguna fuerza política transita tantos años, especialmente de gestión y de gobierno, sin la necesidad de hacer replanteos. Y creo que nosotros estamos en un momento especial de la historia política de nuestro propio partido, pero también en una coyuntura que vive la ciudad, la provincia y el país muy especial. ¿Y esa coyuntura especial crees vos que puede llegar a ser revertida, modificada, apoyada, no sé, desde sectores políticos para mejorar la situación? Sí, por supuesto. Yo creo que el peronismo ocupa a nivel nacional, provincial y local un rol de oposición que fue democráticamente estipulado así por la ciudadanía. Nuestra función hoy no está solo en oponernos a las medidas de gobierno solo por eso, sino también construir alternativas. Además, creo que el peronismo va confluyendo hacia un proceso de unidad que le va a dar coherencia a esa posición. No solo más energía, sino también coherencia ideológica. Nosotros creo que el peronismo ha transitado un momento de desencuentros que lo llevó a la derrota electoral. Si uno hace los cálculos de las expresiones electorales del peronismo, se da cuenta que razonablemente podríamos haber ganado la elección. Pero bueno, creo que fueron nuestros propios desencuentros los que marcaron ese fracaso electoral. Lo peor es negarlo. Creo que el panorama que hoy el peronismo muestra a nivel provincial, tanto nacional y local, muestra una intención muy clara de los dirigentes de desandar ese camino
y volver al reencuentro. Bueno, el Partido Justicialista nace justamente como una situación muy especial del país ante fuerzas conservadoras muy potentes, ¿no? Sí. Bueno, no te voy a enseñar de historia, no te quiero enseñar de historia, pero digo, la médula creativa del Partido Justicialista nace justamente en situaciones así, ¿no? Exactamente, de enfrentar a fuerzas conservadoras que además significaron claros retrocesos en materia de progreso social. El peronismo fue a lo largo de la historia argentina la única fuerza revolucionaria en términos sociales que puso en marcha procesos transformadores realmente inéditos en la historia argentina, reconocido por historiadores que no son justamente peronistas ni afines al peronismo, pero que han reconocido que las más profundas transformaciones de la segunda mitad del siglo para acá han sido claramente marcadas por el peronismo, pero también grandes contradicciones. Pensemos que los procesos más desarticuladores del estado de bienestar vinieron de la mano del menemismo. Lo peor de todo sería esconder eso bajo la alfombra y pensar que el peronismo está impoluto y libre de culpa y de responsabilidad. Una fuerza política que ha logrado semejantes cosas, pero que también ha cometido semejantes errores, necesita no solo un punto de reencuentro, que me parece que es algo que claramente se está marcando a nivel general, sino también de renovación. Una renovación que no signifique claudicar a sus banderas históricas, sino justamente retomarlas, hacerlas más vigentes que nunca, frente a un proceso conservador que día a día nos va mostrando una agenda de concentración de la riqueza, de desindustrialización del país, de endeudamiento, de primarización de la economía y además de una manipulación de las instituciones bajo el ala del amparo de muchas corporaciones mediáticas que han logrado blindar al gobierno de muchas críticas. Con el tiempo, y creo que es algo que se está empezando a ver, ese blindaje está empezando a caer y creo que muchas de esas críticas están haciendo mella política en el gobierno. Lamentablemente eso tiene un enorme costo social, porque no es una discusión ideológica entre dos formas de gobernar, es una discusión que está dejando cientos de miles de ciudadanos argentinos desprotegidos, y eso es algo que una fuerza como el peronismo no puede disimular. ¿Hay presos políticos en este país? Creo que sí, claramente es así, y además no solo hay presos políticos, se están manipulando de una manera muy grosera una institución fundamental de la República como es el Poder Judicial, y esto es algo muy lesivo. Recuerdo que el año pasado, incluso ni siquiera este año, el año pasado una encuesta mostraba que la institución con más descrédito en la Argentina era la justicia. La gente le creía más a los partidos políticos, mirá lo que te estoy diciendo, con todo el descrédito que la posmodernidad nos ha aplicado a los partidos políticos. La verdad que a la iglesia, a las escuelas, a los medios, la peor imagen pública la tenía el Poder Judicial. Y esto es terrible, porque uno espera del Poder Judicial que sea justamente el reservorio de una fuerza elemental de la vida en comunidad, que es la justicia. El Poder Judicial no es la justicia, ¿no? Aunque a veces aplicamos los términos como sinónimos. Pero uno espera del Poder Judicial, bueno, por supuesto uno no le va a pedir que sea una fuerza perfecta, errores y ciertos desbalances en su accionar pueden ser aplicables a cualquier ser humano, pero no el nivel de desprolijidad con el que se están manejando las cosas, y que tiene además algunos correlatos bizarros como el padecimiento de Timerman, por ejemplo, que no puede salir del país a hacerse un estudio en Estados Unidos porque todavía pesa sobre él una prisión que acaba de ser resuelta, pero digo, es de una grosería que llega a niveles inhumanos. Bueno, en Campana se pedía, se solicitaba, se decía la renovación de los dirigentes. Vos estás a la cabeza ahora del Partido Justicialista. ¿Crees que se complace a quienes manifestaban que haya una renovación en el Partido Justicialista? Creo que es un paso el haber logrado no solo una lista de unidad, sino una lista con otros nombres y apellidos que algunos de nosotros, entre otros yo, tenemos cierta experiencia, pero que no hemos ocupado cargos de tal relevancia. Lo que viene por delante es lo que va a responder a tu pregunta.
La verdadera renovación del peronismo está por construir. Y creo que en ese sentido hemos tenido, dentro de nuestra fuerza política, algunas señales muy positivas que no son mérito individual de nadie, ni siquiera de este Consejo exclusivamente. Porque después de la derrota de 2015, pasaron algunas cosas que en estos 2 años fueron, bueno, por ahí no tan visibles como ahora, pero la verdad que han hecho posible el poder reencontrar a muchos compañeros. Por ejemplo, la conducción de Pedro Milla implicó tener un local abierto, reuniones de consejos formales, espacios para las agrupaciones, para la juventud, y un punto de encuentro que hizo posible que, con el llamado elecciones de 2017, fuera más fácil lograr la unidad. En ese sentido, creo que la renovación ya empezó a darse. Ahora, la responsabilidad que tiene este nuevo consejo, presidido por mí, es profundizar eso, no solo con renovación de nombres, sino con renovación de prácticas. Justamente esta semana para nosotros fue muy importante porque tuvimos y tenemos en estos días una serie de actividades que marcan una agenda muy vital. El lunes pasado tuvimos una reunión de agrupaciones. Las agrupaciones políticas del peronismo son lo que antes eran las unidades básicas, ¿no?, en nuestra carta orgánica. Son espacios de referencia en los que los compañeros, con matices, con diferencias internas, con distintos estilos, militan y construyen peronismo. Bueno, en estos 2 años pasados hubo espacio en el partido para que las agrupaciones participaran. De hecho, algunas críticas, que para mí eran absolutamente infundadas, mostraban al peronismo atomizado en 14, 15, 16, 20 agrupaciones, lo que para mí significa una enorme vitalidad. Al contrario, eso no marcaba ningún fracaso. Que haya 20, 30, 50 agrupaciones es muy positivo, en tanto y en cuanto el peronismo pueda contenerlos, y eso es un logro que nosotros queremos sostener en el tiempo. Hoy mismo, el día miércoles, se va a hacer una reunión de agrupaciones juveniles y de jóvenes que van a participar de una presentación de nuestra secretaria de Juventud, que es Dana Carrara, que va a conversar con los compañeros y que va a abrir el mismo espacio de participación ahora a los jóvenes. Y el viernes haremos ya nuestra tercera reunión del Consejo Partidario, donde evaluaremos el tránsito de estos primeros encuentros y trazaremos la agenda de febrero. También quiero decir que, producto de genuinos intereses de nuestros militantes, en estos días se están llevando a cabo recolección de firmas para lograr la derogación de la ley de reforma previsional. Una iniciativa política que nace en el Instituto Patria de la mano de Unidad Ciudadana, pero que el Partido Justicialista a nivel provincial y nacional, por supuesto a nivel local también, adhieren con mucho entusiasmo. Nosotros creemos que este tiempo político, que algunos pueden pensar que es de inactividad, de cierta inercia, no lo es, que es el momento de aceitar la maquinaria política, de abrir el diálogo interno, de juntar fuerzas y de ver cómo encontramos alternativas a un proceso que claramente está marcando el sufrimiento de cientos de miles de argentinos. Dentro del Partido Justicialista y de la mano de Pablo Garrido en un momento determinado, se creó el Instituto Jaureche en Campana, que era de discusión política, social, cultural, es decir, se discutían temas realmente muy profundos y era una institución a donde llegaban profesionales de todas las ramas, incluso disertantes de todas las ramas. Hay posibilidad de que puede llamarse Jaureche o de cualquier determinada manera, que se cree algún instituto dentro de lo que es el PJ. Sí, y así lo propusimos, incluso con ese mismo nombre y con el mismo espíritu con el que Pablo Garrido, en plena renovación del peronismo, lo puso en marcha ya en la década de los 90. Fue una especie, como bien dijiste, de foro, de debate, de construcción de alternativas, lo que más tarde después se llamaron equipos técnicos. Claro. Si uno ve, por ejemplo, las publicaciones que salieron en esa época, la revista Transformar, que hablaba de transformar Campana, uno ve a esos columnistas y ve el primer gabinete de Jorge Varela, Pablo Garrido, Fernando López Palmero, Tito Baggio y grandes hombres y mujeres del peronismo, Cristina Teixidó, Irene González, Olga García, bueno, un montón de compañeros que participaron de un proceso creativo
con alta calidad política, con mucho conocimiento, y que es algo que queremos reeditar. Yo creo que el peronismo no tiene solo la fuerza de su militancia, sino también experiencia de gobierno y calidad profesional. Tenemos que restaurar nuestra unidad interna y mostrarnos de cara a la sociedad, no solo unidos, sino también con contenido, con alternativas, con formas mejores de gobernar la ciudad, de pensar el territorio. ¿Vos te crees hoy un dirigente de transición o un dirigente que buscas un futuro dentro del Partido Justicialista? Me creo más un dirigente de transición, no eludo la respuesta porque creo que, igual que Pablo Garrido, me toca transitar un momento de reconstrucción del peronismo. Yo me siento en un lugar, me honra mucho la comparación, creo que es demasiado generosa conmigo. Pero los tiempos históricos son parecidos. Son, ¿no?, muy parecidos. Yo creo que este es el momento en el que muchos compañeros, me pongo a la cabeza de ese proceso, tendremos que ir preparando el terreno para que surjan nuevos liderazgos que sean los que tomen la posta del futuro del peronismo y de la ciudad. Como lo hizo Pablo, ¿no?, que fue candidato a intendente, que fue convencional por la ciudad, que fue un hombre que marcó el futuro de la ciudad y que después participó de la gestión de Jorge como secretario de Cultura. No sé, el futuro dirá qué rol nos toca ocupar a cada uno, pero yo creo que mi rol y mi intención es esforzarme no en buscar ningún tipo de escalón para trepar a ningún cargo político, yo creo que ya los he ocupado. Siento una enorme responsabilidad que va más allá de mis aspiraciones, ambiciones, incluso más allá de mi propio futuro político, que es el de colaborar para que este proceso llegue a éxito. Y no solo eso, sino también que haya una cantera de jóvenes dirigentes y que de allí salga el futuro Jorge Varela, el futuro Pablo Garrido, la futura Estela Giroldi, no sé, el futuro compañero que tenga que conducir el futuro del peronismo de la ciudad. Creo, estoy convencido que es desde el peronismo que lo lograremos, siempre generosos, abiertos al diálogo con otras fuerzas políticas. El peronismo nunca fue sectario, siempre fue una fuerza política de apertura y de diálogo, pero primero tenemos que reconstruir ese tejido interno, proceso en el que ya estamos muy avanzados. Claro, porque nadie llega a vivir en una casa desordenada, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Y además el peronismo siempre, no, yo creo que el peronismo es imprescindible para el futuro del país, no lo digo con soberbia, pero no es suficiente. El peronismo solo no puede nada, ¿sí? El peronismo es clave para entender la historia contemporánea argentina desde el propio Perón hasta el presente, y estoy seguro que en el futuro. Pero no es suficiente con el peronismo. El peronismo siempre fue generoso. Fue Perón muy generoso, abriendo las fuerzas de su proyecto político a simpatizantes, militantes y que venían de otra experiencia política. Sin ir más lejos, nuestro primer intendente peronista, Manuel Cáceres, venía del socialismo. Sí. ¿Sí? Y así grandes hombres del peronismo. Y creo que es un proyecto que tiene mucho para dar, pero que por supuesto tiene que reconstruir su propio espacio interno. Vos fuiste concejal, fuiste también funcionario público, quiere decir que te tocó estar en la función pública y te tocó estar en la función política, evidentemente, incluso poniéndote en algún momento el bloque justicialista al hombro en algunas luchas internas durante el gobierno de Estela Giroldi. ¿Crees que hubiese sido bueno, hubiese sido positivo haber tenido un presidente del Consejo Deliberante de Unidad Ciudadana, Partido Justicialista? ¿En esta conformación? No lo sé, porque creo que hay espacios institucionales que forman parte de coyunturas que son muy pasajeras, ¿no? Más importante que eso, y el primer dato que es para felicitar de nuestros concejales, es que hayan mantenido la unidad más allá de cualquier pronóstico negativo. Y eso es algo que yo no me canso de señalar en las reuniones con el partido y en las reuniones con los concejales. Es muy meritorio que compañeros que vienen de historias políticas, de miradas divergentes, hayan sostenido la unidad del bloque, y no solo eso lo hayan sostenido, sino que además lo hayan perfeccionado. Ese antecedente también fue muy importante para que el propio Consejo del Partido pudiera contener a compañeros que venían de distintas expresiones, incluso enfrentadas en la última elección, ¿no?
porque del Consejo del Partido forman parte compañeros de Unidad Ciudadana, del propio Partido Justicialista que fueron con lista propia, del Frente Renovador, compañeros que hemos estado en discusiones políticas muy candentes en otra época y que supimos poner arriba de la mesa lo mismo que nuestros concejales habían hecho, ¿no? Las coincidencias y la necesidad de tener más fuerza para enfrentar un proceso político muy adverso, no solo para nuestra fuerza política, sino para lo que entendemos nosotros, el campo popular. Así que el dato más importante no es que haya un presidente de Unidad Ciudadana sentado en el Consejo Deliberante. El dato más importante es que ese bloque se mantenga firme, se mantenga unido y que además también hayamos podido articular esfuerzos con el propio partido de una manera inédita. Esa horizontalidad y esa calidad de debate creo que es algo plausible para los concejales y para los dirigentes políticos. ¿Hay un vínculo profundo entre el bloque y el partido? Muy estrecho, que estamos tratando de fortalecer cada día más. Creo que dentro del Consejo del Partido hay un montón de iniciativas, de ideas, de experiencias también, entre los compañeros militantes también, que pueden contribuir y mucho para que nuestros concejales, que son hoy nuestra única representación institucional en el distrito, tengan mayor voltaje a la hora no solo de los debates, sino de sus propuestas. Y también reconocemos que dentro de ese bloque del PJ Unidad Ciudadana hay una masa crítica muy importante de militancia, de conocimientos, de calidad humana, además, debo decirlo, que nos hacen fuertes cuando trabajamos juntos. Bueno, dentro del bloque justamente, como vos decías, hay una unidad. Se va a seguir trabajando en función de los temas del Consejo Deliberante, también en unidad con el Partido Justicialista, cuando haya temas se van a tirar en la mesa del Partido Justicialista también para analizarlos. Sí, algo de eso ya está pasando, aunque la agenda legislativa hoy está en una impasse, porque hay algunos temas que puntuales nada más. Puntuales que son igual significativos. Sí, el debate importante. sobre el Código de Planeamiento Urbano me parece sumamente importante y ya forma parte de debates conjuntos. Creo que es algo que debemos ir aceitando mejor. Creo que cuando pongamos en marcha el Instituto Jauretche va a ser una cantera de proyectos y de ideas para nuestros concejales que va a ser muy positivo, ¿no? No solo para la tarea legislativa, sino también para la propia militancia política, que va a encontrar allí un espacio de canalización de sus ideas, pero también de adoctrinamiento. El peronismo no es solo un manual de procedimiento, sino también es un espacio en el que los compañeros necesitan nutrirse de conocimientos, ¿no? Creemos que futuros concejales, futuros intendentes y dirigentes políticos van a crecer en ese sentido, no solo porque tengan aspiraciones, sino también porque tengan más conocimientos. Y que el Instituto Jauretche articule esos conocimientos entre el bloque y la militancia toda, creo que va a ser muy positivo. Para la ciudad toda, no solo para nuestra fuerza. Claro, y lo que se espera para este próximo año, porque este es un año que no hay elecciones, no hay campañas, pero lo que se espera para este año es poder dialogar con otros sectores políticos. Por ejemplo, integraban el Frente para la Victoria, socialistas, demócratas. Había una serie de conjunción de partidos políticos o de sectores políticos que integraban al Frente para la Victoria. ¿Es posible todavía hoy el diálogo con esos sectores? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la política es diálogo, ¿no? Y discusión. Diálogo y discusión. Porque no siempre se llega a un acuerdo, ¿no? Y la discusión no hay que tenerle miedo, ni a la discusión ni al conflicto mismo. Hay que saber civilizar y domesticar esas discusiones para que no sean salvajes, ¿no? Pero yo creo que el debate, en el espacio legislativo esto se ve mejor. Claro. A veces uno puede lograr la unanimidad, a veces uno puede lograr una alianza parcial con algunas fuerzas políticas, otras veces no, incluso negando el quórum como fuerza extrema para forzar una discusión mayor. Esto forma parte de las reglas del juego, no hay que tenerle miedo a la discusión. El diálogo, por supuesto, siempre depende muchas veces, el diálogo siempre depende de por lo menos dos partes. Claro.
el oficialismo deberá entender que en este mapa político nuevo y en esta agenda de ajuste que impone el gobierno nacional, el diálogo va a ser posible muchas veces y otras veces no. Y con mucha fuerza nosotros vamos a enfrentar las políticas de ajuste que entendamos sean marcados retrocesos. Creo que un ejemplo es la reforma previsional. Más tarifazos, más ajustes, más retroceso en conquistas elementales, nosotros no podemos admitir. Hay diálogos que se pueden llevar a la mesa de la discusión y puede haber consensos en los que podamos encontrar puntos de acuerdo y otros en los que no. Bueno, la última es fácil. Se ha desarticulado, o mejor dicho, no existe más la Secretaría de Cultura. Depende ahora, es una subsecretaría, depende de gabinete. ¿Está bien, está mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo, no hablo ya como presidente del partido, hablo como ex secretario de Cultura y Educación y además una persona con 12 años de experiencia en la misma, porque formé parte del primer equipo de Pablo Garrido cuando se creó la Secretaría de Cultura y Educación en el año 95. Una de las primeras medidas de Jorge, el 11 de diciembre mismo, fue la creación, bueno, todo el organigrama, era una dirección. No se trataba solamente de elevar el rango del funcionario que ocupaba ese lugar, se trataba de que la cultura y la educación formaran parte de las reuniones de gabinete en la primera línea del gobierno municipal. Y fue un proceso transformador muy enriquecedor, no solo porque la actividad cultural explotó en cantidad, en calidad. Una política de talleres que llevó a casi un centenar de talleres culturales de las más diversas expresiones, la creación del Museo del Automóvil, una política cultural que además tenía un claro norte político en términos comunitarios, ¿no? Política de gobierno, un proyecto de gobierno tiene claros lineamientos políticos y creo que sin ningún tipo de sesgo ideológico, tanto Pablo Garrido como Tito Baggio después, me tocó durante algún tiempo conducir esa cartera, Lito Añez, Mauro Di María, pusimos en marcha un proceso transformador en materia cultural y educativa, que no se había visto nunca. Y me parece a mí que aún cuando el gobierno quisiera imponer su propio estilo, descender el rango de un área de gobierno tan importante es una mala señal en términos de prioridades, ¿no? Creo que podrían haberle puesto tal vez una agenda distinta, haber corregido algunas cosas que no les hubiera gustado de lo que hubiéramos hecho, pero descender en la cartera, a la cartera de Cultura y Educación en la jerarquía no es una buena señal. Creo que fue un error que también va a tono con esta idea del ajuste de los cargos políticos. Si hay una cartera esencial, si hay algo en lo que hay que trabajar en términos comunitarios en nuestro país es justamente la cultura y la educación. Y tal vez otras cosas podrían ser priorizadas de otra manera, pero no justamente esto. Porque implica la cultura el futuro, ¿no? Exactamente. No para hoy, ya no se trabaja para hoy o para mañana, sino se trabaja para el futuro. Exactamente. Vos generando actividades culturales no estás solamente entreteniendo. Estás formando, estás promoviendo, estás incluyendo, estás sacando del riesgo un montón de chicos, por ejemplo. En materia escolar, cuando donás escritorios, aulas, construís una escuela, no estás solamente haciendo eso. Estás haciendo otra cosa, estás creando comunidad. Y tal vez vos podés ahorrar en otras cosas, ¿no? Porque seguramente si uno analiza la rendición de cuentas del gobierno o los sucesivos gastos, se encuentra otras cosas que se podrían haber, en las que se podría haber hecho economía. De todas maneras, creo que los gobiernos todos, o el gobierno como concepto, tiene como misión sostener la vida en comunidad con una agenda muy amplia que siempre es superadora de la capacidad del Estado. Yo entiendo que hay que hacer, porque sé lo que es gobernar y sé lo que es estar con una rendición de cuentas todos los años, pensando en de qué manera hacer más óptima, ¿no?, la inversión por parte del Estado. Pero no hubiera hecho economía por ahí. Sí, quizá por otro lado, pero nunca por ese lado, ¿no? Bueno, Oscar, te agradecemos mucho que estés hoy aquí. De todos modos, ahí tienen una actividad política importantísima, porque me mencionabas que esta semana están a pleno con toda la actividad, así que estás por acá por la zona.
Te agradezco mucho que hayas venido y bueno, seguiremos viendo qué cosas pasan en el Partido Justicialista como la minoría que va a tener importancia en el Consejo Deliberante en todos los temas y también el Partido Justicialista de alguna manera rearmándose como allá por el 87, el 88. Así que te agradecemos mucho. Gracias.